televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Claudia Hernández y Giselle Novalle estamos listas para informarles. Hoy viernes, ya finalizando la semana. Claudia. Así mismo es. Feliz día para ti. Feliz día. Saludos y comenzamos de inmediato las informaciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ocupa 14.227 centros electorales habilitados en las elecciones de este domingo 21 de noviembre. El comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, informó que esto representa casi el 99.9% de los centros. También señaló que se realizó el despliegue de 362.262 efectivos militares e integrantes de los organismos de seguridad ciudadana. Hernández destacó que la milicia venezolana supervisará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Y a partir de este viernes se regirá en todo el territorio nacional la ley seca y la prohibición de porte de armas a propósito de las elecciones municipales y regionales de este domingo. El ministro de Interior, Remigio Ceballos, indicó que para garantizar el cumplimiento de estas medidas se activarán 2.440 cuadrantes de paz con el despliegue de 98.277 funcionarios policiales nacionales, estatales y municipales de distintos organismos de seguridad. Ceballos detalló que la medida tendrá vigencia hasta el lunes 22 de noviembre. Asimismo, se prohibirá la circulación de carga pesada por vías y autopistas. Lo mismo ocurrirá con el transporte de valores y en la frontera se desplegará un operativo de control. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que no le importa la prórroga de las sanciones impuestas por la Unión Europea a 55 funcionarios del gobierno nacional. De la Unión Europea te puedo decir que no me importa para nada lo que diga o haga Josep Borrell, ni lo que haga la Unión Europea con sus complejos de superioridad, con sus complejos racistas de colonialismo atrasado. No me importa para nada lo que hagan o digan, para nada. Hay una delegación de la Unión Europea que le invitó el Poder Electoral. El Poder Electoral, ejerciendo sus funciones, nos pidió el beneplácito, se lo dimos. Bueno, pero no me importa para nada, que vayan para acá, que vayan para allá, que digan esto. Lo que me importa es lo que haga el pueblo de Venezuela, lo que pase en Venezuela. Estas declaraciones las hizo el mandatario nacional a través de un contacto telefónico con el Canal del Estado, donde también llamó a la población venezolana a participar en los comicios de este 21 de noviembre y aseguró que Venezuela dará al mundo buenas noticias el domingo. La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Santos, y el líder de la oposición, Juan Guaidó, se reunieron para debatir sobre la situación política del país. La información la dio a conocer el organismo europeo mediante su cuenta en Twitter, donde publicaron imágenes sobre el encuentro. Asimismo, Santos se reunió con la dirigente política María Corina Machado, quien rechazó la participación de los candidatos de la oposición en los comicios de este domingo. Y en Nueva Esparta también se realizó el proceso de instalación de las mesas electorales de cara a los comicios. Nuestra corresponsal Lisbeth Miquelena nos cuenta los detalles. Adelante, Lisbeth. Sí, muchas gracias por este contacto que realizamos desde la Unidad Educativa José Joaquín de León, aquí en la ciudad de Porlamar, Isla de Margarita, para informarles acerca del proceso de instalación de mesas, el cual se ha llevado bajo el cronograma ya establecido a nivel electoral para este próximo domingo 21 de noviembre. De acuerdo a conversaciones con la coordinadora de este centro, se cumplió la instalación de mesas con la presencia de los testigos de los diferentes partidos políticos. Este proceso también se está desarrollando en los 238 centros dispuestos acá en la entidad insular y en las 528 mesas ya establecidas para recibir a los electores este domingo 21 de noviembre en las elecciones regionales y municipales. Con esta información retornamos el contacto a la ciudad de Caracas. Bien, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España considera suficientes las garantías que el gobierno de Estados Unidos ofrece para lograr la extradición del general venezolano retirado Hugo El Pollo Carvajal. El gobierno de la nación norteamericana accedió a que su ordenamiento jurídico revise la pena de cadena perpetua a la que podría ser sometido Carvajal y la posibilidad de solicitar indulto o una reducción de pena. Por lo tanto, en caso de que el ex jefe de los servicios de inteligencia venezolana
venezolano sea condenado a cadena perpetua, no significa que permanecerá recluido de por vida, lo que podría suponer su entrega a Estados Unidos. La Audiencia Nacional de España deberá ahora determinar, según las alegaciones recabadas por la defensa de Carvajal, si será extraditado o no al país norteamericano. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución para obtener acceso a las vacunas contra el COVID-19. Así lo informó el embajador de Venezuela ante el ente, Samuel Moncada. A través de su cuenta en Twitter, Moncada indicó que esta resolución fue aprobada para un acceso oportuno, equitativo y universal a las dosis. El texto además rechaza las medidas del Fondo Monetario Internacional de la no liberación de fondos a países como Venezuela, que tienen restringidos $5.000 millones. Bien, el país registró 686 nuevos casos y 8 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. La entidad con mayor cantidad de contagios en la jornada es Anzoátegui, con 113 casos en 11 de sus 21 municipios, seguido de Lara con 98, Aragua con 77, Caracas con 70 y Monagas con 55 infectados. Asimismo, se detectó un caso importante proveniente de Panamá con entrada por el estado La Guaira, mientras que los fallecidos se ubicaron 2 en el estado Zulia y un deceso en Anzoátegui, Distrito Capital, Miranda, Portuguesa, Sucre y Yaracuy respectivamente. Con estas cifras, la cantidad de muertos en el país se eleva a 5.057 y 422.915 casos de contagio desde el inicio de la pandemia. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil confirmó que solo están permitidos 6 destinos para viajes internacionales. Mediante un comunicado, la institución exhortó a los explotadores aéreos y a las agencias de viaje a no comercializar boletos en rutas distintas a las aprobadas por el Ejecutivo Nacional. Asimismo, pidió a la población en general no adquirir pasajes aéreos con destinos distintos a los autorizados. Recordemos que solo Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Rusia son rutas que mantiene autorizadas el Instituto para evitar la propagación del COVID-19 en el país. Y más de 255.488.020 infectados de COVID-19 y al menos 5.130 o 5.130.627 fallecidos en el mundo a causa de la enfermedad, luego que este jueves se registraran 8.265 muertes y 585.392 contagios. Estados Unidos continúa como la nación con el mayor número de muertes diarias, con 1.279, seguido de Rusia con 1.254 y Ucrania con 725. Latinoamérica y el Caribe suman desde el inicio de la pandemia 1.533.286 fallecidos y 46.389.734 contagios, mientras que Europa cuenta con casi 1,5 millones de decesos y 80.087.911 casos. Asia registra 887.407 fallecidos y 56.679.169 infectados. Estados Unidos y Canadá contabilizan 798.136 muertes y 49.289.678 contagios. En otro orden de la información, el gobierno de Suiza sancionó a 2 bancos de su país por su presunta participación en supuestas prácticas de lavado de dinero relacionadas con Petróleos de Venezuela. Las entidades financieras presuntamente incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y violaron gravemente las leyes establecidas por el órgano supervisor del mercado financiero suizo, el cual informó mediante un comunicado que las prácticas ilícitas fueron cometidas entre los años 2014 y 2018, también entre 2012 y 2020. Criticó a los bancos por no aportar la documentación adecuada ni de tomar las medidas pertinentes para esclarecer posibles lazos con operaciones de blanqueo.
Y la Cancillería venezolana y la Organización de las Naciones Unidas brindaron asistencia a varias poblaciones vulnerables del país. El viceministro para temas multilaterales de la Cancillería, Rubén Darío Molina, y el coordinador residente de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, realizaron una jornada en la que destacaron que estas poblaciones se encuentran ubicadas en el estado Zulia, donde la Comisión Nacional para los Refugiados y la Cruz Roja Venezolana realizarán una jornada de inmunización contra el COVID-19. Los beneficiarios de las vacunas serán los solicitantes de refugio y sus familiares. El Contralor de la República, Luis Amoroso, alertó sobre los hechos de triangulación de corrupción durante la 31ª reunión anual de las entidades fiscalizadoras superiores de los países de Mercosur y asociados, que busca combatir los hechos de corrupción. Venezuela ha solicitado un derecho de palabra en esta convención a fin de que podamos presentar también en esta instancia la modalidad de triangulación de corrupción que se ha generado en Venezuela, y nosotros queremos alertar a cada uno de los países para que esa modalidad de corrupción no toque a ninguno de los países hermanos que participan pues aquí en el Mercosur. Reiteró que los participantes trabajan en planificar y seguir el desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, y reiteró que la Contraloría reconoce la importancia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la Chinita cerró su día en Maracaibo repartiendo bendiciones a la feligresía que colmó la plazoleta de la Basílica. Ni el inclemente sol alejó a quienes buscaban los mejores lugares para ver a la Chinita. La plazoleta paulatinamente se fue llenando de personas. Unas para agradecer, otras para pedir, y no solo por ellos. Le pedí que se vaya la pandemia del mundo entero, primero que nada. Bueno, y que tengamos mucha salud y hay que nos ayude. La dama del Saladillo se paseó entre sus hijos. Una celebración muy distinta a la de otros años, pero sin duda mejor a la del 2010. La mayoría de los presentes tenía un familiar fuera del país. La situación del país, para que vuelva mucha gente, mucha familia dividida que está afuera y tienen a los padres aquí como ustedes. Ya al caer el sol empezó el recorrido de la Chinita. 10 minutos de fuegos artificiales y la gaita zuliana. Los servidores prepararon a la Reina Morena para su recorrido por el casco central de Maracaibo. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Se solicita con urgencia 4 donantes de sangre o RH positivo para Adelino da Cámara, que se encuentra recluido en la Policlínica de Puerto La Cruz. Quien pueda colaborar, por favor, comunicarse al número de contacto 0281-267-5904. Gracias de antemano por su colaboración. Momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, asesinaron de un batazo en la cabeza a un joven de 25 años durante una reunión en Guarenas. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. No se vayan. La cédula de identidad laminada, no importa si la misma se encuentra vencida, es el único requisito que usted necesita para ejercer el voto este domingo 21 de noviembre. Luego de llegar al centro de votación que le corresponde, debe entregar el documento de identidad al presidente de la mesa, quien introducirá su número en el sistema, y este sería el primer paso para avanzar en la herradura. Posteriormente, el elector debe colocar el pulgar derecho en la captahuellas para que se active el tarjetón. El siguiente paso es trasladarse hasta la máquina de votación. En la pantalla le aparecerán los candidatos a escoger para este proceso. Luego de seleccionarlos, debe oprimir el botón votar y automáticamente se le imprimirá un comprobante que debe verificar. Luego de constatar que sean los candidatos de su preferencia, debe dirigirse hasta la urna, lo dobla y lo introduce. Para finalizar el proceso debe firmar el cuaderno de votación y también colocar su huella dactilar. Recuerde que si se presenta algún inconveniente durante el proceso electoral, usted tiene el derecho de hablar con los miembros de mesa, quienes tienen la responsabilidad
de ayudarlo a resolver. Recuerde que este domingo 21 de noviembre, el equilibrio en la información es su mejor opción. Seguimos informándoles. Familiares de un joven que murió tras recibir una fuerte golpiza acudieron a la sede de la Fiscalía en la ciudad de Carúpano, estado Sucre, luego de 3 meses sin respuesta. Luis Eduardo Marín López, de 28 años de edad, era estudiante universitario, de oficio panadero y albañil. Fue el pasado 30 de julio cuando el desafortunado joven salió a 2 fiestas en la calle El Lirio y el callejón La Alegría, sin saber que serían las últimas. En horas de la madrugada del 31, recibió un contundente golpe que le fracturó el cráneo en 4 partes, lesión que le causó la muerte 48 horas después. Él salió de la casa el 30 de julio y el 31 fueron a avisar. Y después cuando lo llevaron, yo lo llevé para el hospital, después de ahí lo llevamos para Cumaná y en Cumaná él falleció. ¿Cómo fue el homicidio? ¿A él le dispararon? No, lo cayeron a batazos. Motivado a ello y 3 meses después de lo ocurrido, exigen justicia a las autoridades competentes. Respuesta, ya que no hemos visto respuesta de este homicidio, que ya hace 3 meses que ocurrió y hoy en día esto se encuentra en blanco. Los homicidas andan sueltos. Para finalizar, informaron que fueron atendidos por funcionarios del Ministerio Público, quienes prometieron darle seguimiento y celeridad al caso. De lo contrario, tomarán acciones a través de la Fiscalía de Cumaná. En Sucre, Javier Ramos, Televen. En el estado Lara, el Colegio de Médicos alertó poca disponibilidad en camas para atender a enfermos con COVID-19, tanto en centros públicos como privados. Señalan que la mayoría de los infectados son personas que no han querido aplicarse las dosis de la vacuna debido a que no confiaron en su efectividad. Esto por dejarse guiar, según los doctores, por los mitos que se publican en redes sociales. Muchísimos de los pacientes que consultan y están con COVID grave, severo, es generalmente aquellos que no se han querido vacunar porque han recibido falsas informaciones que hay a nivel de las redes. A nosotros nos parece algo insólito que nosotros le tengamos más miedo a un virus muerto o atenuado, que es el de las vacunas, y no le tengamos miedo a contagiarnos con el virus vivo en cualquier sitio. La Galeno informó que la entidad está viviendo la tercera ola del virus. Detalló que los casos se duplicaron con el reinicio de las clases el pasado mes de octubre. Ante esto, el Colegio de Profesores evalúa si se incorporan o no a las actividades luego de las elecciones. El niño sigue siendo un transmisor. No hay las normas, porque si tú tienes, ya hablamos al principio de esta exposición de 3 normas, la tercera, que es el distanciamiento social, no se cumple. Pero las condiciones mínimas son agua, electricidad, el buen salario para los docentes y obreros administrativos, que tengan por lo menos para condiciones de alimentación. Desde el gremio médico exhortan a la población a seguir utilizando las medidas de bioseguridad para así evitar contagiarse del coronavirus, que vale acotar hasta la fecha en la región. 308 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Apenas el 4% se ha incrementado, en un 4% se ha incrementado las ventas en el sector comercial en la ciudad del Tigre, del estado de Anzoátegui, desde que inició la flexibilización ampliada, según el directivo de Consecomercio, Carlos López. El vocero de los comerciantes piensa que después del proceso electoral de este 21 de noviembre, quizás incrementen un poco más las comercializaciones. Sin embargo, insisten que las expectativas de ventas para este final de año son bajas. Eso influye porque se va el tiempo a esa parte y se descuidan las necesidades del sector y se descuida la parte humana. Pendientes de ganar unas elecciones a toda costa, muchas empresas pues no cumplen el horario flexible, la gran mayoría trabaja medio horario. Los abastos, los centros comerciales se ven vacíos aquí en la zona, aunque me dicen que en la parte norte y en Caracas pues se ve cierto movimiento. Pero la zona sur del estado de Anzoátegui sigue muy herida, y sobre todo el sector de construcción.
López dijo que por ahora el único punto a favor de los comerciantes es que, motivado a la dolarización informal, la inflación se ha paralizado de manera considerable. Desde la zona sur del estado de Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. Si usted tiene alguna discapacidad motora, visual, auditiva o simplemente es una persona de edad avanzada, deberá acercarse a los miembros de las mesas electorales e informar sobre su condición especial. Preste atención a las siguientes recomendaciones. Deberá escoger una persona que lo ayude al momento de ejercer su voto. Indíquele el modo de colaboración que usted requiere. Presente una actitud cordial el día de votación. Recuerde que su acompañante le está prestando colaboración. No olvide lo más importante. Usted es el único que tiene la autonomía de elegir el candidato de su elección. No permita que nadie interfiera en su decisión al momento de ejercer su derecho como ciudadano. Una vez tomadas en cuenta estas recomendaciones, ambos lectores deberán acudir a la mesa electoral donde les corresponda votar. El miembro de mesa solicitará su cédula de identidad y la de su acompañante para registrar los datos en la planilla de control de votación. Tenga presente que este es un proceso que únicamente podrá realizarse solo una vez. Recuerde que este 21 de noviembre, el equilibrio en la información es su mejor opción. La distribución de material electoral ya se encuentra al 100%. CNE afina detalles de cara a las megaelecciones de este domingo y nuestra compañera Mardoley Prim nos cuenta cómo transcurre todo desde la sede del órgano comicial. Adelante, Mardoley, te escuchamos. Sí, así es, nos encontramos justamente en la sede principal del Poder Electoral en Plaza Caracas. Como ven en la cámara de mi compañero Winston Gutiérrez, acá se están afinando todos los detalles de cara a las megaelecciones del domingo. Se están ejecutando las pruebas PCR para el personal que estará laborando este día, incluyendo todos los de prensa, además de la distribución de material que aún debe ser llevado a los puntos dentro de Caracas, principalmente, pues ya decía el rector Pedro Calzadilla que ya estaba todo lo que era la maquinaria, el equipo electoral distribuido a 100%. En esta sede vemos además que se está cumpliendo el punto de control justamente en la entrada. Tienen un personal que va a chequear el cumplimiento tanto de la vacunación como de pruebas PCR que se hayan hecho con anterioridad. También se estaría entonces ejecutando los últimos detalles para lo que va a ser la carpa de prensa, donde por lo general en esta jornada se dan todos los detalles de las elecciones. Debemos decir que son 87 las organizaciones políticas que estarán participando el 21 de noviembre y 14.262 centros de votación habilitados para tal fin. Debemos decir además que se cuentan con un despliegue de más de 1 millón de funcionarios entre PAN de República y todo lo que va a ser también el personal técnico y todos los miembros de mesas que van a trabajar para las elecciones. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener acá para llevarles todos los detalles en las próximas emisiones. Por lo pronto, regresamos el pase al estudio. Gracias, Mardoley. Y de un batazo en la cabeza fue asesinado un joven de 25 años durante un compartir con conocidos en el sector Clori, Los Girasoles de Guarenas. Los presuntos responsables dieron otra versión de los hechos. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas con los detalles. Adelante, Jonathan. La audiencia que nos sintoniza a esta hora. Alejandro Quintero duró más de una semana hospitalizado en el Domingo Luciani de El Llanito. Ahí fue remitido desde el Seguro Social de Guarenas por falta de insumos, según contaron sus familiares, a las afueras de la Medicatura Forense de Bellomonte. Ellos agregaron que 3 supuestos amigos de él lo fueron a buscar hasta su casa. Posteriormente lavaron un carro y acudieron a la vivienda donde ocurrieron estos hechos.
Primeramente, ellos aseguraron que él había caído de la azotea luego de ingerir bebidas alcohólicas. Sin embargo, a la madre del infortunado le pareció muy extraño que, producto de la caída, no tenía ninguna herida visible en su cuerpo. Comenzó a investigar por su cuenta y testigos del hecho le contaron que lo vieron peleando con estos sujetos en la azotea y ellos le propinaron un golpe con un bate. El CICPC detuvo a los implicados y realiza las investigaciones para esclarecer este caso. Esa es la información que tenemos en materia de sucesos y de inmediato devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Ecuador y es que el presidente Guillermo Lasso renovó por otros 30 días el estado de excepción decretado debido al aumento de violencia vinculada al narcotráfico en el país. Con fuerza en las calles. Mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el decreto permite la movilización de las Fuerzas Armadas en 9 de las provincias del país para colaborar con la seguridad ciudadana, protección interna y prevención del delito. Recordemos que entre enero y noviembre de este año la policía del país ha incautado 167 toneladas de droga, 16 de ellas decomisada en los últimos 30 días. Nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Bien, y varios activistas chocaron ante la posible despenalización del aborto en Colombia. Un centenar de personas se reunió frente al edificio de la Corte Constitucional en el centro de Bogotá para exigir a los jueces que preparen una sentencia relevante. Asimismo, los jueces estudian una demanda de inconstitucionalidad del delito del aborto interpuesta por el movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones sociales, académicas, sanitarias y activistas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió 4 años de prisión para la esposa del capo mexicano El Chapo, Emma Coronel, tras declararse culpable de participar en actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa. El equipo de la Fiscalía a cargo del caso solicitó que la pena sea agregada a los 48 meses de prisión, así como la condena de 5 años de libertad supervisada y el pago de $1,5 millones. Se tiene previsto que el 30 de noviembre acuda a un tribunal federal de Washington para recibir su sentencia. Recordemos que Coronel fue detenida en febrero de este año en el aeropuerto de Washington y asumió su culpabilidad en los cargos de participación en el tráfico de drogas, blanqueo de instrumentos monetarios y transacciones con un narcotraficante extranjero. Y la búsqueda y evacuaciones de sobrevivientes continúa al oeste de Canadá, que se ve afectada por las inundaciones desde hace varios días. Las fuertes lluvias que caen desde el domingo en Columbia Británica han causado deslizamientos de tierra, destrucción de carreteras e infraestructura y anegaciones de ciudades enteras. Los rescatistas continúan buscando a 4 personas desaparecidas cerca de Pemberton, al noreste de Vancouver, donde se encontró el cadáver de una mujer. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden se someterá este viernes a una colonoscopia y traspasará temporalmente el poder a Kamala Harris. El presidente se someterá a una colonoscopia de rutina en un centro médico cerca de Washington. Los detalles del chequeo médico se publicarán por la tarde. Cabe destacar que Biden no fuma ni bebe alcohol, está vacunado contra el COVID-19 y recibió la tercera dosis a finales de septiembre. Es el presidente más viejo de la historia y ha hecho público que prevé presentarse a un nuevo mandato en 2024, pero se especula que podría renunciar a ello debido a su avanzada edad. Y el Museo Nacional de Río de Janeiro descubrió una nueva especie de terópodo sin dientes, un dinosaurio al que calificaron como muy raro y que vivió entre 70 y 80 millones de años en el sur de Brasil. El dinosaurio fue bautizado como Bertasaura leopoldinae, que es una especie de porte pequeño con aproximadamente 1 metro de longitud y 80 centímetros de altura. El hallazgo se realizó luego de analizar un conjunto de fósiles encontrados en el estado de Paraná entre el 2011 y 2014.
Mediante un comunicado, el museo aseguró que pese a que el dinosaurio pertenece a los porópodos, en los que predominan las formas carnívoras repletas de dientes, poseía un pico córneo sin dientes diferentes al resto de las especies encontradas en el país. Empezamos nuestro resumen deportivo con el béisbol y repasamos otra jornada de la pelota criolla. Navegantes del Magallanes remontó y derrotó 8-7 a Leones del Caracas y se afirma como líder del campeonato. La nave turca vino de atrás con un marcador adverso de 7-2, pero Alejandro de Asa abrió el camino con un gran slam en el sexto episodio. Más tarde, en el noveno capítulo, los eléctricos dieron vuelta a la pizarra con un hit de oro de Kate Gota que empujó la carrera que significó el sexto triunfo al hilo de la nave. Águilas del Zulia dejó en el terreno a Tiburones de La Guaira 7-6 y se quedó con el clásico de la Chinita. Los rapaces llegaron a estar abajo en el marcador por 6 carreras, pero un jonrón con las bases llenas de Ángel Reyes empató la pizarra y dejó la mesa servida para que Osleivis Basabe se vistiera de héroe al conectar el imparable que dejó tendidos en el terreno a los escualos. Caribes de Anzoátegui venció 10-9 a Cardenales de Lara. La tribu emboscó al cerrador de los crepusculares y anotó 3 carreras en la novena entrada para romper su racha de 2 derrotas consecutivas. José Celestino López fue el más destacado e impulsó 5 carreras para Caribes. Por último, Tigres de Aragua superó 6-2 a Bravos de Margarita. Los bengalíes fueron liderados por Josmar Cordero, quien remolcó 3 rayitas. Pasamos a la Gran Carpa porque ayer fueron anunciados los jugadores más valiosos de la temporada 2021. Momento de hacer una nueva pausa. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia se reunió con representantes electorales de Turquía a propósito de los comicios de este domingo. Quédese con nosotros. En estos comicios regionales y municipales usted debe tener como prioridad mantener el distanciamiento social en caso de que exista una fila de electores esperando su derecho al sufragio. También debe usar correctamente el tapabocas donde cubra su nariz y su boca, además de acudir acompañado a los centros de votación solo si padece de alguna discapacidad. Es recomendable usar ropa cómoda. Este es un elemento favorable a la hora de salir a ejercer su derecho al voto. Antes de salir de casa, verifique que porta su cédula de identidad y además preferiblemente acuda al centro electoral con su propio gel antibacterial. Evite tocar las superficies del plantel y desinfecte sus manos antes y después de sufragar. Recuerde que está prohibido usar prendas o franelas alusivas a algún partido o candidato político. Respete las normas electorales y evite ser sancionado. Este domingo 21 de noviembre, el equilibrio en la información es su mejor opción. La mesa de la Unidad Democrática apeló una vez más ante el Consejo Nacional Electoral la posición de no aceptar la sustitución de la tarjeta de la unidad en el caso de la elección de gobernador en el estado Miranda. El representante de la unidad, Juan Carlos Caldera, introdujo un recurso de apelación ante la decisión del CNE de no admitir la sustitución de Carlos Ocariz, alegando que la misma se realizó dentro del plazo establecido. El día de ayer recibimos de parte de la Junta Nacional Electoral una negativa injustificable. La Junta Nacional Electoral, violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales, violando la Constitución, niega el derecho que tiene la MUT de sustituir a David Uzcategui como candidato de la Unidad Democrática. Caldera recalcó que el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que las organizaciones postulantes podrán sustituir sus candidatos o candidatas en caso de así requerirlo. Vanessa Urbano, Televen.
Gracias, Vanessa. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, se reunió con representantes electorales de Turquía a propósito de los comicios de este domingo. Este encuentro se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambas instituciones y contó además con la presencia del embajador de Turquía en Venezuela. Se firmó un convenio académico entre el Poder Judicial venezolano y la Universidad de Ankara con el objeto de seguir fortaleciendo el proceso de formación y actualización constante de los servidores y servidoras judiciales del país. El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, aseguró que el Estado venezolano no presta la atención necesaria a la hiperinflación que se vive el país. Narváez afirmó que al gobierno solo le importa mantenerse en el poder y no atiende los problemas sociales como los sueldos, pensiones y la muerte de los niños del JM de los Ríos debido a la falta de trasplantes. Asimismo, condenó el colapso de los servicios básicos como el agua, gas doméstico, energía eléctrica y combustible, que a su juicio se trata de una violación de los derechos humanos. Y en la parroquia Cabruta del estado Guárico, el gobernador José Vázquez informó sobre la recuperación de la infraestructura, dotación y puesta en funcionamiento del Centro de Diagnóstico Integral Pedro Pérez Delgado. 22 áreas de servicio médico están operativas para atender a los más de 18.000 habitantes de la zona sur del municipio Juan José Rondón, a las riberas del río Orinoco. Este es el CDI número 18, 22 áreas de servicio que se unen a los centros de diagnóstico integrales. Va a beneficiar a más de 18.124 personas, 3.500 familias, 9 sectores, 9 comunidades. La Autoridad Regional de Salud explicó que este centro cuenta también con un área de aislamiento para atender a pacientes con afecciones respiratorias relacionadas a la COVID-19. Por otra parte, se informó que se mantienen activos puntos de vacunación permanentes e itinerantes contra la COVID-19, con especial énfasis en la inmunización a niños y jóvenes. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Hacemos otra pausa aquí en la presente emisión del noticiero. Regreso lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Desde el año 1992, cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Hombre, establecido en Estados Unidos por el profesor de estudios masculinos de la Universidad de Missouri, Thomas Auster, y popularizado mundialmente en 1999 para promover temas de salud masculina, el papel positivo de los hombres en la sociedad, la igualdad de género y resaltar que hay también hombres responsables y dignos de admirar. Hola, hola, ¿qué tal amigos actuales? Bienvenidos a su sección de arte y espectáculo preferida. Yo soy María Gabriela Rico y yo los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y mi cuenta personal, @María Gabriela Rico. Dicho esto, iniciamos las noticias del entretenimiento contándoles que la noche... Noticias más importantes de la semana. Nuestro compañero Daniel Álvarez Rojas nos tiene preparado el siguiente material. Hola, buenas tardes amigos televidentes. Yo soy Daniel Álvarez y de inmediato revisaremos las noticias más destacadas de la semana. Este jueves finalizó la campaña electoral, por lo que comenzamos con los detalles de los comicios a gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales de este domingo 21. El Plan República tomó los colegios desde el pasado 15 de noviembre. Son 14.262 centros de votación con más de 30.000 mesas que serán custodiadas por 356.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A esto se le suma la sala situacional del Ministerio Público y más de 1.000 funcionarios desplegados y 9.827 funcionarios policiales. Recuerde que el equilibrio en la información es su mejor opción, así que los invitamos a sintonizar el operativo especial que desde el noticiero Televen desplegaremos para mantenerlos informados. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de presuntamente buscar afectar los comicios. Escuchemos. Pero ya está conspirando el Departamento de Estado contra las elecciones de Venezuela. Y yo tengo que alertar al mundo y repudiar las declaraciones insolentes e intervencionistas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica
contra la impecable organización electoral de Venezuela. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos cuestionó el proceso electoral que se celebrará el domingo. Aseguran que en Venezuela no existen las condiciones para realizar elecciones libres y justas. Insistieron que continuarán con los esfuerzos para la restauración de la democracia en el país. Y continuamos con el tema electoral, y es que la conferencia episcopal manifestó que existe apatía de los venezolanos con el proceso electoral. Señalaron que se han generado fracturas políticas y llamaron a no quedarse en el conflicto. Bien, y en Táchira, la reapertura peatonal de los puentes internacionales no ha mejorado la situación comercial de la zona. 992 médicos fallecieron a causa del COVID-19, así lo dio a conocer la organización no gubernamental Médicos Unidos. Bien, y continuamos, pero en materia internacional, porque en Chile el Senado de ese país no alcanzó los 29 votos para destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso revelado en los papeles de Pandora sobre la polémica venta de una minera en una operación realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Seguimos en materia internacional, pero en Cuba, con arrestos e inmovilización de varios líderes disidentes, impidieron que se llevara a cabo una manifestación que exigiría la liberación de los presos políticos. El gobierno, por su parte, argumentó que se trataba de una operación de Estados Unidos para desestabilizar la isla. Bien, y finalizamos con deportes, y es que Venezuela cerró el 2021 con derrota ante Perú de 2-1. La federación espera anunciar el nuevo técnico de la selección vinotinto la próxima semana. Bien, y de esta forma ponemos fin a las informaciones más destacadas de esta semana. Yo soy Daniel Álvarez y nos veremos en una próxima oportunidad. Y así llegamos al final de esta emisión del Noticiero Televen. Un placer haberles acompañado en esta hora de información. No olviden protegerse frente al COVID-19, haga uso del tapaboca y demás medidas de bioseguridad para evitar contagiarse. Llegamos entonces al final y como corresponde nos ponemos nuestro tapabocas. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el domingo para el Operativo Opción 2021. A votar